Les doy la bienvenida a Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Un espacio abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Universidad Veracruzana de la Facultad de QFB, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Si desean colaborar en este proyecto o quieren hacernos llegar sus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. Vamos a conocer más acerca del trabajo que realizan los arqueólogos en la sección El quehacer de la arqueología, con la participación de destacados profesionales de esta disciplina egresados de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una gran arqueóloga que ha tenido una trayectoria enorme, ha tenido bastante trabajo de campo y también de gabinete, ha realizado pues innumerables investigaciones y ha estado en uno de los sitios arqueológicos emblemáticos de nuestro país, que es Teotihuacán. Con nosotros la arqueóloga Nelly Zoé Núñez Rendón. Hola Nelly, buenos días. Hola Rodolfo Parra, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, estamos aquí para hablar de arqueología, de temas cotidianos, yo diría, entre arqueólogos y también de temas que pueden servir de interés a público que no es necesariamente experto en esto. Entonces, quisiera yo empezar con Nelly esta charla, pues como adentrándonos un poco en el tema acerca de la arqueología, y pues me gustaría saber la impresión de Nelly y desde su perspectiva, cuáles son los retos de la investigación y las labores o la labor que enfrenta la arqueología en este momento. Bueno, pues mira, te cuento, pues creo que una de las aportaciones así como que más importantes de la arqueología es a la sociedad misma, o sea, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, a lo que vemos, hablamos, comemos incluso, ¿no? Y en muchos lugares todavía vestimos o consumimos en el diario. Dependiendo de dónde te encuentres geográficamente en el país, pues es muy rico en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura, en cuanto a cómo nos desarrollamos y comunicamos también con las lenguas, ¿no? Muchas de estas también las hemos encontrado en algunos estudios arqueológicos, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes aportaciones de la arqueología a la sociedad es esa, mantenernos vivos aún, vivos de nuestras raíces, de nuestros orígenes y de nuestra cultura en general, porque no nada más la cultura pertenece a alguien que haya nacido en ese territorio, que muchas veces, a veces confundimos, ¿no? También es gente que ha migrado de otros lugares, de este mundo, y que está asentada aquí o que ha crecido aquí o se ha desarrollado aquí su familia en diferentes generaciones y se han apropiado de esta cultura. Entonces, creo que nuestra labor, tanto como antropólogos como arqueólogos, hacemos o otorgamos un granito de arena para toda esta identidad de la cual ahora nosotros nos sentimos conocedores, orgullosos o en la que vivimos. Ahora, ¿cuáles serían los retos? Pues creo que serían muchísimos, ¿no? ¿Y cuáles serían, o qué faltaría o cosas así? Pues serían como que, bueno, muchos aspectos, o sea, desde tener un poquito más de formación a través de nuestras diferentes formaciones académicas, como desde nuestra valoración, desde el punto de vista donde crecimos, donde nos desarrollamos, hacia dónde vivimos, cómo convivimos como sociedad, cómo nos relacionamos con otras comunidades, sociedades, colonias, familias, o sea, empezamos a desmenuzar todo eso. Entonces, eso sí faltaría una perspectiva más amplia, ¿no? De acuerdo a lo que conocemos ahora de nosotros mismos, o sea, de nuestra misma realidad, por decirlo así.
cotidianidad, de nuestros usos y costumbres, porque dependiendo, puedes estar en una ciudad muy grande, por ejemplo, la Ciudad de México, pero tenemos Tláhuac, pero tenemos Xochimilco, pero tenemos a la gente de Catepec. O sea, ya cada quien tiene su propio nicho, su propia forma de desarrollarse, y si tú vas a estos lugares, tienes que captar, en este caso, cómo te adaptas, cómo es la dinámica. Hay lugares que son más religiosos, otros no tanto, otros son más de, por ejemplo, de tianguis, ¿no? O esta cultura del tianguis que todavía persiste. O sea, todo eso faltaría como que sí involucrarlo más a nuestros conocimientos, ¿no? No como objeto de estudio, sino como algo vivo, porque de repente sí hacemos como que esa separación, ¿no? De que un objeto de estudio es algo que ya fue, que ya está, casi incluso lo damos por muerto a veces, ¿no? Y no, realmente aquí en México nos pasa que tenemos muchas tradiciones muy vivas, o sea, y ahora sí que literal milenarias. Entonces, yo creo que sería como que encontrar un balance, pero adaptando lo que conocemos de nosotros ahora. Ok, pues muchas gracias por esa respuesta. Pues en tu trabajo, o sea, hablando de tu trabajo que desempeñas, ¿cómo es que ha favorecido tu formación académica para enfrentar las cuestiones del día a día y del quehacer arqueológico? Mira, te cuento. Cuando yo entré a la Universidad Veracruzana, porque soy orgullosamente egresada de la Universidad Veracruzana, el programa de estudios se llamaba Licenciatura en Antropología, y de ahí escogías una especialidad que podía ser arqueología, antropología lingüística, antropología social. Entonces teníamos un tronco común de antropología social, básicamente, aunque era antropología. Era muy bueno para mí porque nos daba como que herramientas de todas estas especialidades que ahora se han como que solo hecho una línea, ¿no? A mí se me hizo, ahora comparando con otras realidades, como les decía, que fue una muy buena idea porque sí realmente necesitamos esa sensibilidad con la sociedad. O sea, y eso es lo que te otorga la antropología. Entonces, para mí, el programa en el que yo estuve y en el que participé me sirvió muchísimo porque hasta ahora yo aplico esos conocimientos antropológicos, no arqueológicos. Eso ya los aplico en mi día a día, como bien dijiste, Parra, en las excavaciones, en los registros de campo, en la prospección, en cosas ya más técnicas y sí especializadas, pero para la arqueología. Pero primero pasé por la antropología, porque primero llegué a la comunidad o al sitio y tuve que hablar con las personas que habitan ahí ahora el lugar, ¿no? Porque de repente tenemos esta idea, a veces incluso podría sonar un poco romántica, de que los sitios arqueológicos son lugares solos, están casi perdidos en la selva o perdidos en el desierto, ¿no? Y que va uno a llegar ahí a encontrar algo casi misterioso o incluso místico, ¿no? Pero no, o sea, no siempre es así y no siempre va a estar lleno, perdido en la selva y tapado de árboles o de cactus, ¿no? Muchas veces tenemos a la colonia fulanita a un lado, ¿no? Y solo el polígono de protección está ahí haciendo que la ves de barrera literal para que no se vaya derribando y perdiendo y ya de repente ya haya asentamiento humano, ¿no? Actual. Entonces, esa parte, ¿cómo la manejas? Solo con los conocimientos antropológicos. Y eso es lo que a mí me dejó muy marcado el haber pasado por la universidad, por la facultad, y es lo que aplico aún hoy en día. Ok. Oye, pues muchas gracias por la respuesta. Fíjate que hablando de la investigación y del trabajo arqueológico, me gustaría que nos comentaras cuáles son los temas más concurridos o que tú piensas que son más investigados en la actualidad desde tu perspectiva, los temas más utilizados o que ahora suelen generar investigaciones desde un punto de vista de la arqueología. Híjole, bueno, son muchísimos. Uh-huh. Ahora sí que sin datar
yo, voy a decir que cuando yo empecé mi trabajo arqueológico, pues no había tantas, o sea, y ya sentíamos que había que hacer miles de cosas como arqueólogos y hacer miles de registros y saber como que de todo un poco, pero en ese momento, con que supieras leer un plano, una carta topográfica, una brújula, pues realmente la hacías, ¿eh? O sea, podías hacer un muy buen registro, podías ubicarte, no te perdías en las prospecciones. Era como que diferente, pero sí había mucha teoría, porque eso sí tiene la arqueología, como que hay que estar empapándose de diferentes hipótesis, teorías, comentarios, ¿no? Ideas de los colegas, etcétera, ¿no? Y esto nos va sumando y claro que nos hace pensar, porque esa es la idea de estas ciencias, pensar. Bueno, entonces al pasar de los años, pues ya uno se va como que empapando de otras tecnologías, de otros conocimientos y de otras prácticas y de ciencias también, porque la arqueología, aunque va por las humanidades, está rodeada de tecnología y de ciencias exactas, muchísimo. Entonces, lo que yo he encontrado ahora con el quehacer, ¿no? Es de que sí necesitamos esa coordinación y esa colaboración. Entonces, de repente, pasaba que en los programas académicos, desde la prepa, ¿no? Te dicen, ¿qué quieres? Humanidades, exactas, ciencias, ¿no? Y normalmente teníamos como que la idea errónea en esos momentos, porque era lo que teníamos a la mano, era que humanidades, pues solo iba a ser humanidades, ¿no? El chiste básico de, ay, no, pues por eso estudia humanidades, ¿no? Para no hacer cuentas, ¿no? Y matemáticas ni nada. Pero no es cierto, o sea, vamos, pero concatenadísimos, así, enlazadísimos. Entonces, eso para mí es bueno, desde la carrera, pues claro, te enseñan estadística y hay que empezar a hacer números y ya no se diga cuándo hay que hacer las escalas, cuándo hay que hacer los dibujos a escala, porque obviamente no vas a dibujar a una escala real un sitio arqueológico, ¿no? O una pirámide de 67 metros de alto. O sea, vamos a dibujar con una escala que quepa en una hoja carta, en una foto, no sé, 1000 cosas que hay que adaptar para que ustedes o quien lo lea, pues pueda entenderlo y darse una idea, aunque sea muy escueta, pero del tamaño del sitio, de qué estamos viendo, cuánto caminamos, o sea, porque tú puedes ver una foto mal escalada y de repente, ay, caminó 500 metros en círculo, ¿no? O sea, no, y resulta que se escaló mal y caminamos 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa conciencia como como empleado, como hacedor, como generador, como estudiante, o sea, como humano incluso, de en dónde estamos parados y para dónde vamos, y de quiénes o de qué podemos hacer uso para que, en este caso, nuestra investigación salga de lo mejor. Entonces, eso para mí ha sido un cambio gigante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos análisis de cerámica, que es uno de los socorridos, análisis de obsidiana, muchos materiales, pero creo que son como que los más socorridos. Ya no se diga la lítica tallada, lítica pulida. También ahorita yo he visto un crecimiento en el análisis de piedras semipreciosas y de metales. Entonces eso es interesante porque sí los hubo. O sea, sí los hubo en Mesoamérica y de repente nos vamos, porque así fue nuestra formación y pues también en estas ondas generacionales, todavía estas generaciones que aprendimos a que era como que lo que más nos daba datos, que era la cerámica, la interpretación arquitectónica o las tecnologías, tanto lítica como tallada, que era lo que más nos daba la información, pues ya nos dimos cuenta que no nada más son 3, 4 aspectos, o sea, nos tenemos que fijar en todo el mundo, así como ahora mismo vivimos, ¿no? O sea, a ver en qué colonia estamos. ¿Es una calle, es una casa, es un departamento, es un jacal, es un rancho? O sea, todo eso hay que definirlo y no nada más lo vamos a definir por cómo lo vemos, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace ese match, pero sí, tecnológicamente hablando, la arqueología ha crecido muchísimo en la forma de cómo se hace y cómo podemos lograr interpretaciones fabulosas, o sea, y muy,
muy cercanas, yo creo que a lo que pudo haber sido la realidad de cómo vivieron esas sociedades. Ok, oye, pues mira, ya nos das la pauta para poder entrar en otra cuestión que creo es muy interesante para la gente que no está empapada en la arqueología y que tiene que ver con el tratamiento o el desarrollo del trabajo, de la investigación, del análisis de los materiales arqueológicos en general. ¿Podrías comentarnos en tu experiencia cómo es el tratamiento, la investigación del análisis de los materiales? Sí, híjole, bueno, ahí te puedes pasar la vida entera, ¿eh? Porque dependiendo del sitio que estés excavando o que hayas excavado y del tiempo que puedas disponer para ello, porque como bien saben, hay que entregar informes, a veces son trimestrales, semestrales, anuales, donde tenemos que compilar toda la información que hemos registrado de nuestros espacios donde hemos estado excavando, prospectando o lo que hayamos hecho. Entonces, los análisis de materiales son una belleza. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar la carnita para dilucidar qué estuvo pasando, dónde estuvimos, qué hicimos, qué hicieron, ¿no? Pero por eso es la metodología que sí tenemos que tener como que muy bien aprendida y los objetivos de la investigación. Porque también ha pasado anteriormente que, bueno, tú puedes hacer un análisis de un material y pues decir, ¿no? Pues tengo aquí un lapicero, es azul, tiene un tapón, se retira y ya lo describes, lo mides, lo dibujas, le sacas fotos por todos lados y wow, ya lo analizaste. Pero si tú no tienes bien planteado posibles objetivos en tu proyecto o algo que tú piensas que te puedes encontrar como arqueólogo para dilucidar algunas, podrían ser teorías de abandono del sitio, desarrollo del sitio, hay que tener preguntas muy específicas para saber qué me encontré. Porque de nada sirve que yo lo haya medido, lo haya fotografiado, cómo se le haya sacado su color, que haya hecho análisis de materiales, de banco de datos, etcétera, porque no lo voy a poder enlazar o interpretar con el sitio donde yo estoy. Entonces, sí es muy importante tener muy en claro por qué queremos analizar los materiales, ¿sí? A veces solo nos funciona cuantificarlos, porque resulta que ya sabemos de qué material están hechos, de dónde trajeron el barro, de dónde trajeron la obsidiana, cómo fueron los materiales que usaron para hacerlos, incluso encontramos hornos o no encontramos hornos. Depende mucho de nuestros contextos que queremos analizar, el por qué vamos a hacer un análisis de material. De repente sí parecería algo muy mecánico, ¿no? Decir, ay, no, solo lo voy a analizar y ya. Sí, pero ¿para qué lo vas a analizar? Entonces, ahí es donde se pone un poquito interesante esto, porque sí hay que hacernos varias preguntas. Y entonces, análisis de material puede ser encantador porque vas a sacar gráficas, vas a sacar una estadística muy importante. Eso te puede arrojar muchos datos desde mercado, o sea, con qué interactuó ese lugar, si tuvo, cuánta población tuvo, porque podemos hacerlo con los análisis de materiales, cuántas personas vivieron en ese sitio, la importancia del sitio dependiendo si usó colores, si usó estucados, si usó tonos muy específicos que ahora ya sabemos que solo vienen de ciertos lugares del país, ¿no? Del actual México, y que eran usados solo para gente que estaba en cierto rango. O sea, no era para todo el mundo. Entonces, si nosotros encontramos un fragmento trabajado con un azul maya, incluso con pluma, no, bueno, o sea, ya estás hablando de una interacción, así como cuando tú vas de visita a casa de tu abuelita y te llevas una libreta diferente a las que venden ahí, ¿no? Entonces, pero pues allá se quedó y pues alguien la encontró, ¿no? Es algo muy similar, por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Entonces, así nos pasa con los análisis de materiales. Nos podemos encontrar desde cosas o fragmentos que podemos como que, si conocemos el área y sabemos en dónde estamos excavando,
podemos decir, interpretar, sí está pasando esto, creemos que pasó esto porque hubo un arqueólogo, un investigador que hace 30 años, 40 años estuvo aquí y también se encontró algo similar y tenemos estos registros. Entonces, se vuelve como que una investigación muy interesante. Ahora, si no tenemos antecedentes de que alguien haya excavado en ese lugar, se vuelve aún el triple de interesante. ¿Por qué? Porque tú estás encontrando datos nuevos y aquí el compromiso de un buen análisis de material es invaluable. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos leyes, ¿sí? Leyes, reglamentos, no quiero sonar como que muy rígida, pero tenemos ya una normativa para excavar, para prospectar y para todo el quehacer arqueológico, ¿sí? Entonces, nosotros, en este caso, tenemos que pedir permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder realizar todas estas actividades, ¿sí? Ya que damos el seguimiento a esto, y que tenemos los permisos necesarios, tenemos el equipo, todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Cuando llega el momento, pensemos que ya pasamos del terreno o del campo y ya estamos en gabinete para análisis de material. Es nuestro compromiso hacer un muy buen análisis de material, ¿sí? Porque no se ha hecho nunca, no lo ha hecho nadie. Entonces, de lo que nosotros vayamos registrando y vayamos haciendo es de donde muchas otras investigaciones o interpretaciones para la sociedad actual que viva por ahí, que sepamos que interactuó con otras sociedades que están más estudiadas, vamos a marcar unas brechas de investigación, pero increíbles. Entonces, tiene esas dos variantes, ¿no? Una que puedes que lo puedes analizar, pero tienes que tener objetivos, y la otra es de que si es la primera vez que alguien analiza sus materiales, pues sí lo tiene que hacer muy responsablemente y éticamente lo mejor. Ok, bueno, pues mira, otra cosa que llama mucho la atención, que me gustaría que también platicaras un poquito es, aparte de tu formación escolar, académica, de tus profesores que tuviste, ¿cómo aprendes más cosas tú como arqueóloga? ¿De quién más aprendes? Julia, eso sí está bueno. Mira, cuando salí de la facultad, pues no existía esto de redes sociales, ¿no? No existía ni el WhatsApp, ni siquiera existía el Messenger. O sea, empezaba el Internet. Entonces, yo me acuerdo que sí había que ir a la biblioteca. Sí había que tener tu credencial de la biblioteca para poder sacar libros. Tenías que ahorrar para comprarte tus libros en las ferias de libro de la universidad o corretear incluso, ¿no? Los lugares donde vendían ya libros de segunda mano. Y era la forma de cómo nos íbamos nutriendo, incluso con propios amigos que se hacían a lo largo de la carrera y que seguías conservando, ibas a simposios, coloquios, ahí te encontrabas a otros compañeros o colegas que te decían, yo encontré tal información en tal libro. O sea, teníamos todavía teníamos mucho que leer, pero a la vez sí tenías que irlo tú a buscar. Y entonces esto hacía que muy pocas personas tuvieran como que un bagaje más amplio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedábamos en un solo lugar y pues solo estudiábamos lo de ese lugar o lo que teníamos a la mano, ¿no? O incluso yo me acuerdo que participé en varios proyectos de campo y que la persona que es el director del proyecto era el que nos daba ya como que las lecturas, ¿no? Nos decía, a ver, ya que van a participar en este proyecto, váyanse leyendo esto, y de ahí fuimos aprendiendo. Pero ahora, dar un salto gigante a la realidad, pues ya tenemos todo lo que se da vía digital, electrónica, ya tenemos todas estas páginas que puedes bajar PDFs, hay muchos libros ya digitalizados y que están al alcance de tu mano, incluso de acceso libre. Realmente ahorita yo creo que tenemos más acceso a la información, en efecto, y también podemos saber ya de varios temas, no nada más especializarnos en cierta área o cierta cultura, ¿no?
ya podemos tener. Entonces yo, en mi experiencia muy particular, desde que soy muy consumidora de todo lo digital, o sea, me encanta estar viendo qué libro ya subieron, qué conferencia van a dar, quién está haciendo o armando simposios, coloquios, o sea, todo, ¿no? Entrevistas también. O sea, estoy consumiendo mucho eso, tengo hasta agendita, voy anotando. Y también, antes de eso fue el trabajo, la experiencia laboral. O sea, eso sí, no hay vuelta de hoja, ahí aprendes porque aprendes. ¿Por qué? Porque aprendes a solucionar, aprendes a aprender. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces también la arqueología envuelve otras actividades que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Y entre ellas viene mucho lo administrativo. O sea, sí sabemos de cosas administrativas para gestionar nuestro propio proyecto ante las instituciones que ya sabemos que necesitan tener el anteproyecto, el proyecto, los informes. O sea, eso podríamos decir, ay, sí es administrativo. No, eso no es administrativo, señores. Administrativo es hacer los oficios, hacer los presupuestos. O sea, que muchas veces no imaginas que un arqueólogo lo tiene que hacer o tiene el por qué saber hacerlo, ¿no? Ya no se diga cuando vienen estas temporadas, en mi caso tuve la oportunidad de estar frente al acervo arqueológico de Teotihuacán, y también no nada más es análisis de materiales y acomodarlos y hacer un catálogo o registrarlos, porque también por ley tenemos que registrarlos en el Sistema Nacional de Registro del INAH. O sea, eso parecería como que, ay, bueno, pero pues ya los tienes. Pues no, o sea, sí los tienes, pero muchas veces no están analizados, no están cuantificados, no están fotografiados, no están medidos, no están, o sea, hay muchísimas cosas para poder registrar y hacerle una cédula a una pieza o a un tapalcate, podría decirse bonito, ¿no? Entonces, sí hay que tener como que muchísimo orden en nuestro quehacer. Ahora, ¿qué pasa con lo administrativo, digamos, ya más medular, más sensible? Manejamos datos que normalmente no están como que del diario, ¿no? En nuestra cabeza o en nuestros papeles. Porque también me tocó hacer toda la gestión para préstamos de piezas para exposiciones tanto nacionales como internacionales. Entonces, desde ahí es adaptarse a los tiempos, si están del otro lado del mundo, a los idiomas, a las diferentes maneras de gestionar algo, porque, por ejemplo, hay museos que solo son más enfocados a la historia del arte, pero llevan piezas arqueológicas, y entonces ellos van a tener otro tipo de peticiones. Hay que saber del fee, hay que saber de los seguros, hay que saber de medidas de embalaje, de empresas que transporten piezas culturales y que se tengan todos los permisos, que tengan las unidades con clima, personas obviamente que sepan manejar y que sepan qué hacer en caso de un siniestro. Manejamos oficios para la Policía Federal, Policía de Caminos, bueno, ya no existe, pero todas esas gestiones me tocaba hacerlas. Eso es administrativo. Y todo para que tú pudieras ver una vasija expuesta en el Louvre o en el Met o en Australia. O sea, entonces, eso es pieza por pieza. Entonces, es información que normalmente no la tienes a la mano y hay que hacer tanto lista de materiales como catálogos de obra solo para una pieza o para una exposición en particular. Y una exposición, como ustedes saben, pueden ir préstamos desde una pieza hasta 200. Entonces, ahí es donde se vuelve diferente la actividad. Ok, pues mira, ha sido una plática bastante nutrida y creo que pudiéramos pasar más tiempo aquí, pero con esto vamos a dar por concluida la entrevista. Muchas gracias por tus respuestas y por lo que compartes, tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a ti, Parra. Un gusto verte, aunque sea a la distancia. Y nuevamente, muchas gracias. Pues gracias a todos.
Los invito a ver qué nos tiene preparado en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, para adentrarnos en las diversas aplicaciones que tiene la estadística. Hoy quiero hablar del tema de el papel que juega las matemáticas en la estadística. Hay cursos de estadística que son ubicados dentro de las materias de matemáticas de la secundaria. De hecho, las primeras lecciones que se toman del tema de estadística están ubicados en la primaria en matemáticas, después en la secundaria en matemáticas y en el bachillerato ya aparece una materia denominada estadística. Indudablemente, las matemáticas tienen un papel fundamental en la comprensión de los conceptos de la estadística. Sin embargo, hay que decir que la estadística no son matemáticas. La estadística es una disciplina que nos dota de principios, técnicas y procedimientos para obtener datos, para analizarlos y para que de los resultados de esos análisis obtengamos información que se pueda transformar en conocimiento útil, en conocimiento que permita la toma de decisiones, que permita la mejora de procesos, que permita la elevación de la productividad, etc. En ese sentido, la estadística cuenta con una teoría. Esta teoría son matemáticas, efectivamente. La teoría de la inferencia estadística y de la modelación estadística requiere matemáticas. Requiere de la comprensión del razonamiento abstracto, requiere que manejemos la aritmética, que se tenga un conocimiento y que se pueda realizar la interpretación correcta de porcentajes, de tasas, de índices. Porque muchos de los indicadores que se construyen en el proceso estadístico requieren de interpretación y para esto necesitamos dominar la aritmética. Necesitamos tener conocimientos de álgebra a nivel de la secundaria y del bachillerato, porque si no dominamos el álgebra, no vamos a entender la formulación de ecuaciones. Y en estadística se estudian relaciones causa-efecto que se plantean en términos de ecuaciones. Necesitamos conocer los temas de funciones y relaciones. Necesitamos tener conocimientos básicos de cálculo, de álgebra lineal, porque se trabaja con matrices de datos, porque se requiere hacer operaciones algebraicas que utilizan la notación matemática. Sin embargo, los procedimientos estadísticos hoy en día se realizan a través de paquetes computacionales. Es decir, nosotros no necesitamos aprender a realizar las operaciones como tal, sino que debemos de saber cómo se desarrollan esas operaciones y sobre todo cómo se implementa su realización a través de los apoyos de la computadora, el software, los paquetes estadísticos. La estadística, sin lugar a dudas, sin la matemática, pues quedaría muy poco sustentada. Pero para ser un buen usuario de la estadística se requiere un conocimiento de matemáticas
que, insisto, sería a nivel de bachillerato, con un curso de álgebra, de cálculo y con conocimientos básicos de álgebra lineal, sería posible comprender suficientemente los procedimientos y las técnicas de la estadística. En ese sentido, y repitiendo que la estadística no son matemáticas. La estadística usa las matemáticas como hoy en día la usa la economía, como hoy en día la usa la física, la usa la biología. Es decir, la matemática es un lenguaje que nos permite tener conocimientos más sólidos, más profundos, conocimientos abstractos, nos permite razonar de mejor forma. Recuerdo que cuando era un estudiante de estadística, le preguntaba a uno de mis profesores que por qué nosotros teníamos que estudiar tantas matemáticas. Y me dijo una cosa que nunca voy a olvidar y que siempre la traigo a colación. Las matemáticas son al cerebro como el ejercicio es al cuerpo. Si tú estudias matemáticas y comprendes más matemáticas, vas a estar habilitado para entender los fenómenos sociales, para entender los fenómenos económicos, para estudiar con más profundidad cualquier tema o cualquier asunto en el que te involucres. Porque la matemática te habilita para el razonamiento abstracto, te da una capacidad especial, ¿sí? Cuando hablamos de la salud del cuerpo, hablamos de la necesidad de hacer ejercicio, la necesidad de mantenernos activos. Estudiar cosas relacionadas con matemáticas nos va a dar esas fortalezas. En la medida en la que nosotros utilicemos el razonamiento abstracto, vamos a estar ejercitando nuestro cerebro y de esa manera vamos a tener una comprensión más cabal, más profunda de todas las cosas en las que incurramos, en las que nos involucremos, incluyendo, por supuesto, la estadística como una disciplina. En conclusión, aunque la estadística no son matemáticas, la estadística requiere de la matemática, requiere de sus herramientas para comprender mejor su teoría y para realizar las operaciones, que las metodologías, que las técnicas, que los métodos estadísticos implican. Nos va a dar mayor comprensión y nos va a permitir interpretar los resultados para obtener conocimiento útil. Regresaré con el tema de la estadística en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan más sobre su quehacer cotidiano.